Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a esta charla que es sobre accidente cerebrovascular. Si ustedes me ven haciendo cosas raras con el mouse, es porque le estoy dando entrada a los que ingresan a la charla. Esto es algo que, bueno, siempre lo hacemos. También tengan en cuenta que la charla la vamos a grabar, queda grabada y la vamos a subir a nuestro canal de YouTube, donde ustedes la pueden encontrar en una lista de reproducción que se llama Clases Especiales. El canal de YouTube es youtube.com/clases médicas, así que lo pueden encontrar así, y Clases Médicas y Praxia Educación es todo lo mismo. Bueno, vamos a hablar un poquitito y a explicar, así a grandes rasgos, qué es esta patología de accidente cerebrovascular o ACV. Muy bien, nosotros tenemos un ACV o accidente cerebrovascular cuando hay una falta de irrigación en el cerebro, ¿sí? Cuando se tapa una arteria importante del cerebro y deja sin irrigación, es decir, sin irrigación sanguínea y por consiguiente sin oxígeno a determinadas áreas del cerebro. La arteria se puede tapar desde adentro con una placa de colesterol que se llama placa de ateroma, o bien con un coágulo que impacta, normalmente eso es lo que sucede, que impacta un coágulo, un trombo que se desprendió por lo general del corazón o de cualquier otra parte del cuerpo y embolizó, es decir, cuando un trombo se desprende, es decir, un coágulo que se desprende, se hace un émbolo. Y ese émbolo viaja por la circulación y llega a una parte donde la arteria es muy estrecha, por lo general en este caso es en el cerebro, y la obstruye. Entonces, podemos tener una obstrucción de la arteria por dentro, o también puede ocurrir que la arteria se comprima y se aplaste desde afuera, que haya algo, como puede ser un tumor o puede ser una hipertensión endocranial, que comprima a la arteria desde afuera y la aplaste y corte la irrigación sanguínea. Entonces, el cerebro pierde la perfusión, es decir, la irrigación normal, no le llega oxígeno, no le llega sangre, no le llega oxígeno, y las neuronas empiezan a morir. Esto es muy parecido a lo que ocurre con el infarto de corazón, ¿sí? Otra posibilidad es que en lugar de obstruirse la arteria o de comprimirse y aplastarse, es que se rompa la arteria y entonces cause lo que se llama ACV hemorrágico. Nosotros vamos a ver bien cuáles son las diferencias entre lo que es un ACV isquémico y un ACV hemorrágico. Bueno, acá tenemos un pequeño repaso anatómico de lo que es la irrigación del cerebro, principalmente con las dos arterias principales que van a dar origen a todas las demás ramas, que son la arteria carótida, ¿sí? Nosotros vemos acá del callado de la aorta, sale la carótida, primero la carótida común o primitiva y se divide en carótida interna y carótida externa. La que a nosotros nos preocupa es la carótida interna y va a dar un montón de ramas junto con las arterias vertebrales y la arteria basilar, que es esta que está aquí en el canal basilar, a la altura del bulbo, y las arterias vertebrales, junto con la carótida interna, la basilar y las vertebrales, van a formar lo que se llama el polígono de Willis, y con todas sus ramas, por supuesto. Y esto va a dar irrigación a todo el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Entonces, dependiendo dónde se obstruya esa arteria o dónde se rompa o dónde se aplaste, nosotros vamos a tener distintos signos porque van a ser distintas las áreas afectadas. Bueno, un poquito el repaso de lo que decíamos recién. Yo puedo tener una arteria que se obstruya adentro por un coágulo, por un trombo, ¿sí? Puede ser que esté comprimida y aplastada desde afuera por un tumor o por una hipertensión endocranial. Aquí está entrando más gente. Muy bien. Denme un minutito que ya entra Gisela. Muy bien. O puede ser que tengamos una hemorragia. Hola Gisela. Muy bien. Vamos a ver. Ahí está. Muy bien. Hola Gisela. Bueno, entonces, accidente cerebrovascular, nosotros tenemos
dos tipos. El tipo isquémico, cuando se obstruye una arteria con un coágulo, con un trombo, ¿sí?, que embolizó, por lo general viene del corazón o puede venir de cualquier parte del territorio vascular del cuerpo, y obstruye a la arteria, no permite que esa arteria siga irrigando o perfundiendo el cerebro. Entonces esas áreas que carecen de irrigación arterial mueren porque no reciben oxígeno. Puede ser que la arteria esté comprimida y aplastada desde afuera, como un tumor o una hipertensión endocranial que la imprime y la aplasta, y ocurre lo mismo, se corta la irrigación. O bien podemos tener el otro tipo de ACV, que es el hemorrágico, cuando la arteria se rompe. Normalmente se rompen los aneurismas, ¿sí? Los aneurismas son como unas bolsitas, como unos globitos que se hacen en la pared de la arteria, ¿sí? Son unas formaciones saculares, y esos aneurismas se pueden romper. Entonces, yo puedo tener un ACV isquémico cuando tengo obstrucción o compresión de una arteria que me corta la irrigación sanguínea, o puedo tener un ACV hemorrágico cuando tengo una hemorragia que es justamente porque se rompe la arteria o se rompe un aneurisma o porque se rompe una malformación arteriovenosa. Depende esa arteria, si es una arteria importante, una arteria central o si es una arteria periférica, los síntomas van a ser distintos, el compromiso va a ser distinto. Puede afectar lóbulos en distintas áreas de la corteza cerebral o puede afectar los ganglios de la base, que eso ya es mucho más grave. También puede afectar los núcleos de los pares craneales en toda la zona de tronco encefálico. Entonces vamos a ir viendo las distintas manifestaciones clínicas según qué sea lo que esté afectado, según el área que esté afectada. Bueno, principalmente lo que tenemos que recordar es que los dos hemisferios cerebrales de la corteza cerebral bajan las vías córtico-espinales y a nivel del bulbo se cruzan, por lo menos se cruza el 80-85% de las fibras nerviosas en lo que se llama la decusación de las pirámides. No sé si lo recuerdan de anatomía, pero bueno, se cruzan las fibras. Entonces, normalmente, si yo tengo una lesión del lado izquierdo, todas las manifestaciones clínicas las voy a tener en el hemicuerpo del lado derecho, es decir, contralateral. Bien, tenemos también lo que se llama un ataque isquémico transitorio. El ataque isquémico transitorio para mí es como un signo de alarma o de alerta de que puede haber a futuro un ACV. Es como un mini ACV, es una obstrucción, ¿sí?, de una arteria, pero cuando una arteria se obstruye por un émbolo que se atascó ahí adentro y que no pasa, y tapa toda la arteria, normalmente el cuerpo aumenta la tensión sanguínea, aumenta la tensión arterial para empujarlo y desobstruirlo. Y muchas veces se desobstruye. Entonces, hay unos síntomas que son como los del ACV, pero duran menos de una hora, ¿sí? Entonces, este ataque isquémico transitorio es una isquemia que dura menos de una hora, donde yo voy a tener los mismos síntomas que en el ACV, pero dura muy poquito tiempo. A mí me está avisando de que ahí hay un territorio que se puede tapar. Hay un territorio que está sufriendo y que se puede tapar. Entonces, los síntomas del accidente cerebrovascular transitorio o AIT duran menos de una hora normalmente. No hay evidencia de infarto en la resonancia o en la tomografía, y lo que sí van a ver es que hay una recuperación espontánea y no deja secuelas. Esto puede preceder a un ACV más grave, por eso hay que tomarlo como un signo de alarma. Los síntomas que vamos a encontrar son los mismos que podemos encontrar en ACV. Es decir, el paciente puede ser que tenga una ceguera fugaz, lo que se llama maurosis fugaz, que por lo general es de un solo lado. Puede ser que de golpe pierde la... perdón, voy a dejar entrar a alguien más. Karen. Muy bien, admitiendo Karen y María. Ok. Puede ser que además de la ceguera o de la maurosis puede llegar a tener... Ahí está, ahí entraron todos, perdón, ya está.
Puede ser que tengan una debilidad, o puede ser que tengan parestesias, que tengan ese hormigueo, ¿sí? Una debilidad de un lado solo. Puede ser que tengan a veces algo en la mano y se les cae. Pueden hacer un síncope también, pueden tener un estado confusional. Pueden hacer una afasia. Una afasia es un trastorno del lenguaje. Nosotros tenemos básicamente dos afasias importantes, la afasia de Broca, que es cuando no podemos articular la palabra, no podemos hablar, ¿sí? Y la afasia de Wernicke, cuando no podemos entender. Quizás a la persona justo se le tapó la irrigación en el área de Wernicke y entonces escucha que el otro le está hablando y escucha los sonidos y todo, pero es como si le hablara en ruso, en japonés, en chino, en cualquier idioma que no entiende, porque no puede entender lo que le están diciendo. ¿Mm? Y cuando es la fase de Broca es que no puede producir el lenguaje, habla todo, se le traba todo y no puede hablar, tiene lo que se llama disartria. ¿Mm? Puede ser que tenga una parálisis facial transitoria, por lo general la parálisis que vemos es la parálisis periférica o de Bell, que tiene el labio medio caído de un lado, no puede levantar la ceja, no puede cerrar el párpado, no puede mover los músculos de la mímica de ese lado de la cara. La ceguera transitoria, que se le pasa después, puede llegar a tener cefalea súbita, es una cefalea muy intensa y que aparece repentinamente. En general, todo lo que es cefalea súbita suele estar asociado más a lo que es una hemorragia. ¿Mm? Puede tener pérdida del equilibrio, puede tener vértigo, mareo, puede tener un síncope, se puede desmayar en un momento. Pero bueno, en el AIT esta isquemia que se produce es transitoria, los síntomas duran menos de una hora y hay una recuperación espontánea y no deja secuelas. Eso es importante. ¿Mm? También es importante que es un signo de alarma porque puede preceder a un ACV establecido o severo. Bueno, con respecto al tema de los ACV, dijimos que teníamos dos tipos de ACV, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es cuando se tapa una arteria, ya sea por un trombo o por una placa de ateroma o por un accidente de placa. Por lo general es un trombo, un coágulo, ¿sí? Que embolizó de alguna parte del cuerpo. O bien cuando se comprime por compresión, ¿sí? Se aplasta la arteria. Por lo general cuando hay tumores o cuando hay hipertensión endocranial. Ahora, gracias a Dios, el 80% de los ACV son isquémicos. El isquémico es como tener un infarto de miocardio, uno lo puede reperfundir y volver a irrigar la zona y bueno, ir lentamente recuperando la zona. Ahora, el hemorrágico tiene una alta mortalidad, es solamente el 20% de los ACV, y lamentablemente acá lo que pasa es que se rompe la arteria, se rompe un aneurisma, se rompe una malformación arteriovenosa, y suele estar muy asociado a todo lo que es hipertensión crónica. La hipertensión arterial crónica es como que va dañando, lacerando la pared de la arteria y se rompe. Hay gente que tiene un aneurisma de nacimiento, no lo sabe y de golpe se la reventó. O una malformación arteriovenosa. Esa sangre que se extravasa de las arterias se puede depositar como una hemorragia subaracnoidea, si se deposita en el espacio subaracnoideo, o como presentarse como una hemorragia intraparenquimatosa, ya la vamos a ver ahora cuando veamos las imágenes, y por lo general suelen afectar mucho los ganglios de la base, lo cual es bastante grave. Son muy pocos los ACV hemorrágicos que uno llega a operar al paciente y lo salva. La verdad es que la mayoría tiene una gran tasa de mortalidad. También puede ser que un ACV isquémico a las 48-72 horas se convierta en hemorrágico. No es lo más frecuente, pero bueno, existe la posibilidad. ¿Cuáles son los factores de riesgo de los ACV en general? La hipertensión, por supuesto, ustedes saben que es la primera causa digamos, de proinflamatoria de desarrollo de todo lo que es aterosclerosis y enfermedad cardiovascular en general, el sedentarismo,
una dieta rica en grasas, la genética, bueno, desde ya, la obesidad, el tabaquismo, todo lo que es síndrome metabólico, la edad del paciente, los pacientes añosos se les van calcificando las arterias, se les van endureciendo, entonces ya son más difíciles o sea, se obstruyen con mayor facilidad, la luz se va reduciendo. Todas las dislipemias o dislipidemias, es decir, hipercolesterolismo, hipertriglicéridos, el alcoholismo, en general las drogas, sobre todo lo que es cocaína, la cocaína causa mucho vasoespasmo, se ve mucho en pacientes jóvenes, chicos de 20, 30 años que consumen cocaína y que hacen ACV o que hacen infarto agudo del miocardio. El infarto agudo del miocardio es la primera causa de muerte, el ACV es la segunda causa de muerte, pero además es la primera causa de incapacidad. Después la tercera son los tumores, es decir, todo lo que es cáncer, y la cuarta es el Alzheimer. Así que dentro de lo que son las causas de muerte, ACV es la segunda causa de muerte y la verdad es que es bastante importante. Bueno, factores de riesgo también entra todo lo que es el estrés psicosocial o la depresión también, y los antecedentes familiares o personales con respecto a todo lo que tiene que ver con todos estos factores de riesgo que nombramos antes, ¿no? Hipertensión sobre todo, tabaquismo, hábitos que no son saludables. Bueno, y acá tenemos la diferencia entre lo que es un ACV isquémico y un ACV hemorrágico. ACV o ictus es lo mismo. El ACV hemorrágico, que es el que tenemos en un 20-15% de los casos, también se lo conoce como derrame cerebral. Ustedes ven acá que se rompe la arteria y se extravasa la sangre. Se puede presentar como hemorragia subaracnoidea o como hemorragia intraparenquimatosa en las imágenes, ¿sí? Y es causado porque se rompe un aneurisma, una malformación, o porque hay hipertensión arterial crónica no tratada y se rompe la arteria. Y el ACV isquémico es más frecuente, mucho más frecuente de ver, y es lo que se conoce como infarto cerebral. Es muy parecido a lo que hablábamos de infarto agudo de miocardio, donde se tapa una arteria. Se tapa una arteria, hay una isquemia importante, se corta todo lo que es el suministro de sangre y de oxígeno, y las células se mueren. Nosotros tenemos siempre como una ventana de 3-4 horas, porque las células no es que se mueren de inmediato, sino que empiezan a agonizar hasta que después se mueren. Entonces, tenemos esa ventana de 3-4 horas donde rápidamente tenemos que reperfundir el área, desobstruir la arteria que está tapada para que eso se vuelva a irrigar otra vez. Normalmente es por arteriosclerosis o por algún trombo que viene de cualquier parte del territorio arterial, pero normalmente es cardiovascular. Muchas veces los pacientes que tienen arritmias, que se fibrilan con frecuencia, sobre todo la fibrilación auricular, donde la aurícula late a 600 latidos por minuto, hace que la sangre empiece a circular de manera muy turbulenta y se forman coágulos, se forman émbolos, salen disparados y tapan las arterias del cerebro. Bueno, entonces, infarto cerebral es el ACV isquémico, ahí lo que nosotros tenemos es una obstrucción de la arteria o una compresión y aplastamiento de la arteria y se produce una zona de necrosis. En el ACV hemorrágico, que es el derrame cerebral, que por suerte son los menos, tiene una alta mortalidad y lo que se produce es una ruptura de la arteria y se extravasa toda la sangre produciendo una gran hemorragia. Así que estos son los dos tipos de ACV que pueden tener. Y vamos a ver cómo es la clínica del paciente con ACV, porque es muy importante poder, cuando ustedes ven un paciente, determinar si está teniendo un ACV o está teniendo otra cosa. Los síntomas tienen una característica que es la aparición súbita. No es algo insidioso, no es algo que con el tiempo empezó a doler la cabeza hoy a la mañana y se le fue intensificando, no. Es de golpe aparece el síntoma. De golpe aparece la ceguera fugaz, de golpe aparece el síncope, el paciente se desmaya, o la falta de equilibrio, o el vértigo, o el mareo.
De golpe aparece la disartria, que no puede hablar de golpe o no puede entender de golpe, ¿sí? De pronto, es todo muy repentino. La confusión mental, el deterioro del sensorio, los trastornos visuales y los mareos y pérdida de equilibrio, lo que les comentaba recién, y la cefalea súbita. La cefalea suele estar más asociada a las hemorragias, ¿sí? Así que presten mucha atención, pero puede ser una cefalea muy intensa, muy intensa realmente y súbita. Y por supuesto todo lo que es la hemiplegia. Paciente con ACV isquémico principalmente, va a tener de pronto que se le paraliza todo un lado del cuerpo. Va a tener la famosa parálisis de Bell, que ahora lo vamos a ver, va a tener la marcha hemipléjica o marcha del segador o de la hoz, que también la vamos a ver, y todos estos síntomas, por supuesto, a veces aparecen algunos y a veces otros, no es que aparecen todos juntos, pero bueno, si ustedes ven a alguien que de golpe tenía algo en la mano y se le cayó y se le paraliza toda una parte del cuerpo, presten atención porque lo más común es que tenga una ACV. Con el tema de confusión mental y deterioro del sensorio, eso ya es más amplio en el sentido de que puede ser que el paciente tenga una hiponatremia, una hipoglucemia, un problema metabólico, que esté intoxicado con algún medicamento que tome, puede ser muchas otras cosas, que esté deshidratado, es decir, el tema de confusión mental y deterioro del sensorio puede ser por muchas cosas, ¿sí? Pero bueno, tengan en cuenta que lo demás es más común en el caso de ACV. Y acá tenemos la parálisis de Bell y la marcha del segador o la marcha hemipléjica. El paciente va a tener paralizado, ¿sí?, el lado contralateral a donde tiene la lesión y va a tener el miembro superior flexionado, ven que tiene el señor ahí tiene el brazo así flexionado, y el miembro inferior va a ir arrastrando como un semicírculo, barriendo con la punta, ¿sí? Y así es como camina la persona que tiene una ACV. Este es un ACV bastante intenso, ¿sí? Depende qué área esté afectando, si es la vía piramidal o qué es lo que afecta. Por supuesto, acá el señor tiene el señor es un profesor que hace distintas marchas para mostrarlo, no es un paciente. Pero bueno, está imitando lo que es la marcha hemipléjica o marcha del segador. Y acá lo que tenemos es la parálisis de Bell, ¿sí?, que la mitad de la cara, ustedes van a ver que tiene, que se le cae, ustedes le piden que sonría, y en vez de sonreír, sonríe de un lado solo y del otro se le cae el labio. Y lo mismo, la ceja no la puede subir, el ojo no lo puede cerrar, no puede hacer los músculos de la mímica, no puede movilizar los músculos de la mímica de ese lado. Esto se llama parálisis periférica o de Bell, que es cuando está afectado el núcleo del séptimo par. Así que estas son características típicas de un paciente. Ustedes ven un paciente que tiene este tipo de cosas y que además tiene parestesias de un lado, que tiene problemas para hablar o producir el lenguaje, o que ha tenido un desequilibrio o una falta de equilibrio, o un síncope o una ceguera, una cefalea, algo así, piensen en ACV. Entonces, los déficits neurológicos, como sería esa hemiplegia, esa parálisis que tiene, o esas parestesias que tiene, los vamos a ver en un lado del cuerpo contralateral al área afectada. Entonces, lo que ellos van a reflejar es que está afectada el área que, digamos, comanda ese sitio. Es decir, el hemisferio izquierdo me va a, digamos, a inervar todo lo que es el lado derecho del cuerpo y viceversa. Entonces, si yo tengo una hemiplegia del lado derecho, lo que va a estar afectado es el hemisferio izquierdo y viceversa. Todo lo que se ve de la circulación anterior, cuando hablamos de lo que es polígono de Willis, la arteria cerebral media, que es la que más normalmente se tapa, produce síntomas unilaterales. Por eso decíamos, se le tapa un ojo, se le queda ciego de un ojo, si hay una maurosis de un ojo, y todo lo que es de circulación posterior puede ser unilateral o bilateral. Y además,
en el lóbulo occipital nosotros tenemos el centro de la visión, así que de ahí también el tema de la amaurosis. Todo lo que es cefalea, que se llama cefalea en truenos, una cefalea súbita muy intensa, como el peor dolor de su vida, eso sugiere hemorragia cerebral. De hecho, hay gente que quizás nació ya con una malformación arteriovenosa o con un aneurisma y pasó desapercibido, nunca se lo diagnosticaron, y de golpe debuta con una ACV hemorrágica. Cuando se rompe, se produce la ruptura de ese aneurisma o de esa malformación arteriovenosa, se agarra la cabeza, así pega un grito y se desmaya, y cae y se desploma. Y suele ser una causa de muerte bastante importante, sobre todo en gente. Bueno, ese es la famosa cefalea en trueno. Deterioro de la conciencia o distintos estadios de lo que es el coma, cuando están acompañados de todo lo que son síntomas meningios, como puede ser cefaleas, náuseas, vómitos, esto sugiere hipertensión endocranial. Puede aparecer muchas veces a las 48-72 horas de los ACV isquémicos, y en el caso de los ACV hemorrágicos puede aparecer mucho antes. Cuando nosotros tenemos hipertensión endocranial y la tensión adentro del cráneo puede aumentar por muchas razones, no solamente por el tema del ACV, puede aumentar porque hay un edema perilesional alrededor de un tumor, por ejemplo, o también alrededor de un ACV puede haber un edema perilesional. Puede aumentar la tensión endocranial por una meningitis o por un traumatismo, por muchas cosas. Lo que ocurre es que el cerebro no tiene para dónde, el cerebro que está inflamado y toda esa presión que aumenta, no tiene para dónde salir. Por eso hay que desplaquetar al paciente, hay que hacerle como un cuadradito así, de sacárselo, hay que sacarle un cuadradito eso se llama desplaquetar, sacarle un cuadradito de calota para que se pueda descomprimir la presión. Si no se descomprime la presión, las estructuras, por supuesto, del encéfalo son muy lábiles, se rompen fácilmente y se empiezan a aplastar, y el único lugar que tienen para salir es el agujero occipital, es el único lugar por el cual puede salir. Entonces desciende todo lo que es el tronco encefálico y se enclava, eso se llama enclavamiento, es una herniación cerebral, se enclava en el agujero occipital y produce la muerte del paciente. Así que ese tipo de hernia o de herniación, que se llama enclavamiento, es letal para el paciente. Así que bueno, cuando hay hipertensión endocranial, urgentemente hay que desplaquetar al paciente, porque obviamente la calota no es de goma, así que no, el cráneo no es de goma, no lo podemos aumentar así como un globo, expandirlo. Hay que realmente sacar un pedacito de cráneo para que pueda descomprimir la presión. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones o secuelas que quedan del ACV? Van a quedar los pacientes a veces con problemas para conciliar el sueño, pacientes pueden tener insomnio, pueden tener disomnia, que es cuando duermen a distintas horas y duermen mal, pueden quedar con confusión mental, depresión, con incontinencia, depende siempre qué área esté afectada del cerebro, ¿sí? Cuál es el área que quedó infartada o sin irrigación. Se pueden producir atelectasias en los pulmones, que es el colapso alveolar, que por lo general da propensión para todo lo que son neumonías, sobre todo el tema de las neumonías aspirativas, porque los pacientes que tienen ACV muchas veces tienen disfunción deglutoria. Entonces, al tener problemas de la deglución, ¿vieron cuando uno dice comí y se me fue el agua o la comida por el otro cañito o el otro tubito, se va para el pulmón? Entonces producen las neumonías aspirativas. También puede tener problemas de desnutrición o de deshidratación, problemas de inmovilidad, en el caso de las hemiplegias, por supuesto, y paciente que está inmovilizado es un paciente propenso a desarrollar una trombosis venosa profunda con el riesgo de hacer un tromboembolismo a pulmón a futuro. La sarcopenia, que es la disminución de la masa muscular, es porque se atrofian los músculos al no usarlos.
Pueden tener también infecciones de tracto urinario, úlceras por decúbito, hay que darlos vuelta a los pacientes que están postrados, ¿sí? Y pueden tener contracturas musculares permanentes. Puede afectar también todo lo que es el funcionamiento diario. Por eso es que nosotros decimos que es la primera causa de discapacidad, porque las secuelas de la ACV son importantes. Les va a costar volver a hablar, a otros les va a costar caminar, les va a costar vestirse, hacer cálculos, depende de lo que esté afectado, pero como ven, van a tener afectada la capacidad de caminar, ver, sentir, recordar, pensar, hablar, poder hacer sus actividades de la vida diaria, es algo que va a estar afectado. ¿Mm? Muy bien, el diagnóstico, por supuesto, lo hacemos con la clínica del paciente. Paciente que dice que de golpe perdió la fuerza o el tono muscular, o que tuvo parestesias, que son los hormigueos, o que tenía algo en la mano y se le cayó de pronto porque perdió toda la fuerza y el tono en un lado del cuerpo. Paciente que tuvo una ceguera fugaz o una cefalea muy intensa, o que ha tenido un deterioro súbito de la conciencia, un paciente que aparte tiene problemas para hablar o para comprender lo que otras personas le dicen. Las afasias son los trastornos del lenguaje. Afasia de Broca para hablar, afasia de Wernicke para comprender. Síncope, vértigo, como ven, son muchas cosas. Un coma de instalación brusca sin ninguna otra explicación, que no sea un coma toxicológico, ni metabólico, ni nada de eso. Y toda esta clínica del paciente se le suma también que hacemos una tomografía. En el caso del ACV isquémico, quizás las primeras horas no vamos a ver nada, pero la tomografía se hace igual, se hace sin contraste para ver si es un ACV hemorrágico o isquémico. La sangre en agudo siempre la vamos a ver blanca, por eso se hace sin contraste, porque si yo le pongo contraste voy a tener todo de blanco, todo el territorio vascular, y no voy a saber si estoy teniendo un ACV hemorrágico en algún lado. Y en general, si el ACV no es hemorrágico, porque no vemos sangre en la TAC, entonces volvemos a repetir la tomografía a las 48 o 72 horas para ver si hay o hubo una zona de necrosis porque era un ACV isquémico. También hay que hacer análisis de laboratorio porque puede ser que otra de las causas así de que un paciente venga con este tipo de cuadros puede llegar a ser por un problema de glucosa, de que tenga una hipoglucemia, que haga un shock hipoglucémico. Recuerden que las neuronas se alimentan de glucosa y de oxígeno. Consumen el 20% del oxígeno del cuerpo y se alimentan de glucosa esencialmente. Así que bueno, puede ser que también tengan un problema de glucemia. Así que por eso le hacemos un glucotest en el laboratorio. Bueno, y acá tenemos, ¿sí?, el ACV isquémico y el ACV hemorrágico. Nosotros hacemos la TAC y vemos sangre, ¿sí?, vemos un sangrado, una hemorragia intraparenquimatosa, entonces decimos, bueno, es un ACV hemorrágico. No vemos sangrado, lo que podemos llegar a ver es una zona oscura, en este caso, por lo general los ACV isquémicos, lo que se tapa es la arteria cerebral media, y entonces vamos a ver un área oscura que es el área de necrosis. El área de necrosis tarda en formarse y en verse en la TAC, pero por lo menos podemos descartar que no es un ACV hemorrágico o podemos confirmar que es un ACV hemorrágico. El ACV hemorrágico, por supuesto que vamos a tratar de ver si se puede operar, llamar al neurocirujano y ver si se puede evacuar ese hematoma o esa hemorragia, si es que el paciente todavía está vivo, ¿no? Porque eso tiene una mortalidad muy alta. Entonces ahí tenemos la zona, ¿sí?, de necrosis, y en el otro lado tenemos el hematoma. ¿Qué vamos a evaluar en un paciente? Vamos a ver si tuvo un accidente cerebrovascular o no, porque como dije antes, pudo haber tenido una hiponatremia, una hipoglucemia, pudo haber tenido cualquier otra cosa, o a lo mejor tuvo un accidente isquémico transitorio, con lo cual a mí me está avisando que el paciente puede llegar a tener un ACV a futuro. Puede ser que el paciente también esté intoxicado con alguna medicación que toma o que haya tenido cualquier otra cosa.
Entonces, ¿tuvo ACV o no tuvo ACV? Si tuvo ACV, ¿es un ACV isquémico o es un ACV hemorrágico? Por supuesto que si es isquémico, yo tengo que desobstruir con trombolíticos y reperfundir el área lo antes posible. Si fue un ACV hemorrágico, tengo que evaluar si yo puedo evacuar esa sangre que está allí en el cerebro. Eso, bueno, ya lo va a ver un neurocirujano. Vamos a ver si requiere tratamiento de emergencia. El tratamiento de emergencia, por supuesto, que es ya sea la reperfusión urgente del área o la cirugía en el caso de la ruptura de una aneurisma, si es que el paciente todavía vive. Y tenemos que ver también cuáles son las mejores estrategias que vamos a implementar para la prevención de otros ACV a futuro, porque un paciente que tuvo un ACV puede tener otro ACV en el futuro, sobre todo si nosotros no corregimos ni los factores de riesgo ni las causas subyacentes. Y también tenemos que ver si hay que hacer rehabilitación, que probablemente haya que hacer rehabilitación y de qué tipo y cómo hacerla, porque ahí tenemos que ver si hay que pedir un fonoaudiólogo, o si tenemos que pedir a otra persona, a un otorrino, a cualquier otra persona que pueda rehabilitar al paciente, un kinesiólogo, depende de lo que esté afectado. Muy bien. Entonces, el tratamiento vamos a atacarlo desde distintos lugares. Principalmente tenemos que estabilizar al paciente. Hay que ver si el paciente está con la presión arterial muy alta. En la escala de Glasgow, no sé si recuerdan, la escala de Glasgow evalúa 3 parámetros. La apertura ocular, ¿sí? Si el paciente abre los ojos espontáneamente o si los abre a la orden o al dolor o lo que sea, o con estímulos, ¿sí? Si el paciente tiene conservada la motricidad, si mueve bien o no mueve, lo que uno le pide, que yo se toque la cara o que mueva acá o que haga algún movimiento, si lo puede hacer o no. Y lo otro, en general, me falta uno, la parte motora, la parte ocular y el habla. El habla, si el paciente puede hablar, puede producir palabras, o si emite sonidos, si dice incoherencias. Entonces la escala de Glasgow lo que me evalúa es estos 3 parámetros. Recuerden que el paciente normal tiene una escala de Glasgow de 15 en 15, ¿sí? Ese es el tope máximo. Ese es el paciente normal que está lúcido, orientado, bien, no le pasa nada, todos nosotros. La escala mínima, el mínimo puntaje que se puede tener es el de 3 en 15. Es un punto por cada una de estas áreas. Por lo general, los pacientes cuando tienen un Glasgow de 9 o de 8 para abajo ya se los intuba, se los pone en asistencia respiratoria mecánica, etc. Bueno, lo que hay que hacer, por supuesto, es reperfundir el área. Es decir, en el ACV isquémico hay que volver a reparar, digamos, la irrigación. Hay que destapar las arterias y volver a irrigar toda el área. Se pueden usar trombolíticos o se puede hacer una trombectomía mecánica. Tratamiento sintomático y de las complicaciones, ¿sí? Los síntomas que pueda tener y las complicaciones que pueda tener a posterior. Estrategias para prevenir el ACV futuro, que tiene que ver con todo lo que son detectar los factores de riesgo y tratar de disminuir todos los factores de riesgo o evitarlos. Y los pacientes que, bueno, esto era un poco lo que decía antes, los pacientes comatosos o nubilados, si tienen un Glasgow de 8, de 9 u 8, ya hay que intubarlos y ponerlos en respirador mecánico. Si hay hipertensión endocranial, hay que hacer un monitoreo de la presión intracraneal y ver si el paciente tiene un edema, por ejemplo, perilesional alrededor de la zona de infarto o alrededor de un tumor, si es que tenía un tumor, y entonces reducir el edema, ya sea con manitol o con dexametasona, para que baje también la presión. Si no presión no baja, la presión intracraneal no baja, sigue subiendo, tenemos que desplaquetar el paciente para que no se enclave. Cirugía de emergencia en el caso de los ACV hemorrágicos, tratamiento de los síntomas de fiebre, hipoxia, deshidratación, hiperglucemia, edema, todo ese tipo de síntomas que se hacen se van a tratar con el paciente internado. Hay que buscar cuáles son las causas subyacentes, a lo mejor es un paciente
que tiene arritmias, que tiene una FA, una fibrilación auricular, y entonces desprende émbolos cada 2 minutos. Hay que hacer corrección y tratamiento de todo lo que sean factores de riesgo. A lo mejor es un paciente que tiene mucha aterosclerosis, ¿sí? O un paciente que tiene síndrome metabólico, que tiene diabetes, hipertensión, bueno, todo eso hay que tratarlo. Y hay que hacer el seguimiento evolutivo y educación del paciente y de los cuidadores. Porque a veces la gente que lo trae al paciente, lo trae y está muy asustada y no sabe qué le pasa y no sabe cómo tratarlo. Entonces, bueno, también hay que educar no solamente al paciente, sino también a los familiares, a los cuidadores, a las personas que están con él. Por supuesto, siempre reducir todo lo que sea factores de riesgo, es decir, todo lo que sea hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, que no fume, que no tome alcohol, que no haga vida sedentaria, que se mueva, que camine dentro de las medidas de lo posible, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con la rehabilitación del paciente. Acá tenemos 2 tipos de tratamientos, la endarterectomía, que es cuando se abre, se hace una incisión en la arteria y se elimina la placa, esto es toda la placa de grasa, de colesterol, ¿sí? Y la otra que es la angioplastía, que es igual a la que se hace en el corazón. Lo que se hace es que se pone un catéter con un balón que se infla y que permite colocar un stent, que es esta malla o rulerito que también se agranda y mantiene abierta la arteria. Resumiendo, y ya terminamos. Pacientes con afasias, que son los trastornos del lenguaje, ya sea que no pueda producir la palabra o que no pueda entender lo que le dicen, trastornos de las funciones ejecutivas o de la memoria, amaurosis, que es la ceguera fugaz, que puede ser monoocular o bilateral, incoordinación motriz, que no pueden coordinar algo o pierden el equilibrio o se desmayan, parálisis facial, que por general es la famosa parálisis periférica de Bell, la marcha hemipléjica, que es la marcha del segador o enos, deterioro del sensorio o coma, que son todos signos que se instalan súbitamente, la cefalea también intensa, y el diagnóstico lo podemos hacer con toda esta clínica que nombramos recién, con una muy buena anamnesis, sobre todo de las personas que estaban con el paciente cuando le pasó lo que le pasó, la tomografía sin contraste, que lo hacemos principalmente para descartar un ACV hemorrágico, ¿sí? Estudios de laboratorio que pueden ser la glucemia, para ver que no sea un shock hipoglucémico. También se puede hacer resonancia con técnica de difusión para ver si hubo una IT, que es un accidente transitorio. Hay que hacer tratamiento de emergencia en el caso de la reperfusión y en el caso de los hemorrágicos para ver si se puede operar y evacuar la hemorragia, y todo lo que es tratamiento de soporte y corrección de los factores de riesgo y de las causas subyacentes. Rehabilitación del paciente, ya sea motora o del tipo que sea, tratamiento de las complicaciones y de las secuelas, prevención de futuros ACV, muy importante, controlar todos los factores de riesgo, ¿sí? Los factores de riesgo son todos modificables menos la edad. Lamentablemente la edad, todos envejecemos, a todos se nos van a endurecer las arterias por una cuestión de calcificación con la edad, pero bueno, sacando la edad, sí es importante hacer un buen control de los factores de riesgo. A ver, estos 2 tipos de ACV tienen no siempre predilección de manifestarse en el día y otro en la tarde o en la noche, puede ser. Mira, la verdad es que en general a la noche lo que ocurre es que baja el tono vagal. Entonces, ahí hay como, baja todo, ¿sí? Baja la temperatura del cuerpo, baja el tono vagal. Entonces ahí puede ser que las personas hagan un ACV de tipo isquémico. Y a la mañana lo que se ha visto muchas veces es el ACV de tipo hemorrágico. A la mañana que se levanta con todas las pilas, sobre todo cuando es en gente joven, no con gente que por ahí se le reventó un aneurisma en el cerebro. Pero no te sabría decir con certeza
cuál es el porcentaje, digamos, de cuáles ocurren a la mañana, cuáles ocurren a la tarde. Esa sería un poco la explicación más lógica, pero no sé sinceramente en la epidemiología de todo lo que son los ACV, cuáles son los que ocurren más por la mañana y cuáles más por la tarde. También están asociados a, a los hábitos del paciente. Así que no, de nada. Están mucho asociados a los hábitos del paciente. Si el paciente tiene el hábito de fumar antes de irse a dormir o de tomar alcohol antes de irse a dormir, y eso siempre lo va a perjudicar. Así que bueno, o si lo hace a la mañana, si se levanta y lo primero que hace es prender un puchito, también lo va a perjudicar a las mañanas, por supuesto. Así que bueno, vamos a tratar de medicar a los pacientes con todo lo que sean antiagregantes plaquetarios, con estatinas, lo mismo que se hace con un infarto, ¿no? En el caso del ACV isquémico. Por supuesto que el ACV hemorrágico no le podemos dar trombolíticos, ¿no? Eso desde ya. Y este tipo de tratamientos invasivos, como era la endarterectomía, en el caso de la carótida, ¿vieron cuando ustedes hacen ecodoppler de vasos de cuello que miden en la íntima de la carótida a ver si tiene placa de ateroma? Bueno, ahí es donde se puede hacer la endarterectomía y sacar bastante grasita o colesterol de la placa. O poner stent, hacer una angioplastia y colocar stent. Y por supuesto todo lo que tiene que ver con la educación de los pacientes. Muy importante explicarle a los pacientes, tener mucha paciencia y explicarles a los pacientes y a los cuidadores qué cosas tienen que hacer, qué cosas tienen que evitar. Sobre todo la gente tiene que movilizarse y caminar, sobre todo si tienen pacientes que son obesos o con síndrome metabólico, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos, se benefician mucho perdón, con cualquier tipo de actividad aeróbica que hagan. Salir a caminar, eso los ayuda muchísimo. Y por supuesto todo lo que tenga que ver con rehabilitación, porque recuerden que es la primera causa de discapacidad. Así que bueno, vamos a quedarnos aquí con el tema de lo que era ACV isquémico por un lado, ACV hemorrágico por otro, y recuerden sobre todo la clínica del paciente para poder actuar rápidamente ante un paciente que se presenta con una ACV. Bueno, chicas, muchas gracias. Chicas y chicos, todos. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Sergio. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen ahora. Muy bien. Vamos a detener.